Continuamos hoy con los estudios bíblicos acerca de la autoridad en religión que habíamos comenzado el sábado pasado. Hoy vamos a ver la segunda parte de la lección número 3, que habla precisamente acerca de quién es la autoridad en materia de religión. Y vamos a intentar responder a 3 preguntas que normalmente aquellas personas que no conocen o que no se quieren sujetar a la voluntad de Dios nos hacen frecuentemente. Estas 3 preguntas son: primero, ¿quién o cuál es la autoridad en religión? Segundo, ¿quién tiene el derecho de promulgar mandamientos y leyes concernientes a la manera en que debemos vivir o la manera en que debemos adorar? Tercero, ¿quién tiene la supremacía moral y legal en cuanto a estas cosas? Dios es la fuente primaria de la autoridad religiosa y moral. Cuando Jesús fue juzgado por Pilato y rechazó responder una pregunta, Pilato le dijo: yo tengo autoridad para crucificarte. Entonces Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Esto simplifica y nos deja entender que Dios es la fuente de toda autoridad y poder. En Hechos capítulo 17, versículo 24, la Biblia dice que Dios es la autoridad final. Él es el Señor de esta tierra. Él creó esta tierra. Y el ser humano y todos los animales estamos sujetos a Él, a sus derechos, a sus mandamientos. Es más, el Salmo 95, versículos 5 y 6 indica que la tierra le pertenece al Señor. Es su casa y Él es su creador. Por tanto, todos los que viven en esa casa están sujetos a sus mandamientos y a sus decretos. Para que lo podamos entender mejor, vayamos a un hecho más fácil de comprender. Supongamos que usted construyó una casa con sus propias manos. Una casa que usted creó, amuebló con su propio dinero y en la cual usted y su familia viven. ¿No tendría usted el derecho de determinar las reglas acerca de lo que se puede hacer o no hacer en la casa? ¿O hacerle a la casa? ¿No tendría el derecho de establecer algunas reglas y directrices para los que viven en esa casa? Ciertamente usted tendría todo el derecho. Y los que viven en su casa no tendrían ningún derecho de cambiar o alterar esas reglas sin su debido consentimiento. De la misma manera, Dios fija las reglas y directrices para cada uno de nosotros. Él es el constructor de este mundo, es el creador del universo. Y esta es su casa. Por lo tanto, Él ha fijado las reglas. La casa le pertenece y nosotros no tenemos ningún derecho de cambiar las reglas concernientes a la manera de vivir en esa casa. Él es el propietario, el constructor y sostenedor de esta creación maravillosa y grandiosa. Por tanto, Él, Dios, tiene la autoridad de gobernar los asuntos del hombre, ya que tiene toda potestad. Pero ahora regresemos a la Biblia para ver lo que nos dice acerca de la autoridad de Dios. Y mientras lo hacemos, veamos quién más tiene autoridad sobre la creación. Allí en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Según estos versículos que leímos de Hebreos, hoy Dios ha escogido gobernar y mandar a su creación a través de su Hijo Jesucristo. Según el versículo 2 de Hebreos capítulo 1, Dios ha constituido a Jesucristo como heredero de todo. Y ya que Cristo es el único y verdadero Hijo de Dios, el Padre le ha dado todas las cosas.
Juan 3:35 ilustra esta verdad adicionalmente de la misma boca de Jesús y dice así: El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es bien claro, ¿verdad? Dios ha entregado todo en las manos de Jesús. Y una de las cosas que tiene que ver con la autoridad sobre la creación, Jesús lo confirma en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículos 1 y 2, donde dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por medio de estos versículos y otros versículos que hemos examinado, podemos aprender que Dios realmente es la fuente final de autoridad. Sin embargo, también aprendemos que Él ha dado autoridad a su Hijo Jesucristo. Él ha entregado todas las cosas en sus manos, según leímos en Juan 3:35. Cristo entonces es nuestra autoridad en religión. Y en Mateo 28, versículos 18 y 19, Cristo mismo dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero alguien podría preguntarse, ¿cuáles son las cosas específicas que Dios ha entregado en las manos de Cristo? Y Pablo, el apóstol San Pablo, escribiéndole a los Efesios capítulo 1, versículos 19 a 23, aclara cuáles son esas cosas que el Señor ha entregado en las manos del Señor. Dice así: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, amén. Y Amén. sometió todas las cosas bajo sus pies. Según lo que acabamos de leer, Jesús tiene toda autoridad. Y ahora la Iglesia. Tiene autoridad sobre todo principado. Amén. Tiene autoridad sobre todo nombre. Todas las cosas están bajo sus pies y Él es la cabeza de la Iglesia. Amén. Claramente Jesús tiene toda autoridad y esta autoridad es algo que Él también reclamó para sí mismo, como en Mateo 28, 18 aclara cuando leímos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Él tiene toda la autoridad. Por ende, al responder la segunda pregunta, que dice ¿quién es la autoridad en materia de religión?, debemos decir enfáticamente que Dios es la autoridad final sobre el universo y que Él ha dado esa autoridad a su Hijo Jesucristo. Cristo es nuestra autoridad en religión, como Mateo 28, 18 muestra cuando Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hablando de Jesús, Dios dijo también que Él es su Hijo amado y que los hombres debíamos oírlo a Él. Y yo creo que en este tiempo, como en todos los tiempos, no son muchos los que lo oyen y le obedecen. Hay muchos que oyen, pero no obedecen. Todos estos estudios nos están ayudando a examinar nuestra vida. Y más en este tiempo en que tenemos precisamente tiempo para poder examinarnos y ver si realmente estamos viviendo bajo la autoridad del Señor.
¿O estamos también nosotros, como muchos, cuestionando la autoridad del Señor? Y entendiendo que nosotros somos simplemente miembros de un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo, Amén. a quien el Padre le ha dado toda, absolutamente toda la autoridad, de manera que no se puede discutir. Y aquel que lo quiere discutir realmente es un necio, es alguien que no reconoce la autoridad que tiene la palabra de Dios. Por eso oremos para que cuando contestemos las preguntas que se nos van a hacer, podamos reafirmar todos estos conceptos y aprender a vivir en obediencia a Él.